Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Felipe Martínez. Yo soy docente investigador de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y hoy les voy a presentar un trabajo libre para el Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología titulado Efectos psicológicos inmediatos y prácticas de autocuidado en la cuarentena por SARS-CoV-2 en el suroccidente colombiano. Este trabajo lo hice en compañía de Ivonne Izaza y Juan David Osorio y soy integrante, líder del grupo de investigación en ciencias de la salud, Ciencia Vita, de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium en la ciudad de Cali, Colombia. Bueno, la cuarentena alrededor del mundo fue quizá el experimento psicológico más grande de la historia, ya, donde aproximadamente 2.600 millones de personas en todo el mundo estuvieron afectadas por algún tipo de encierro, ya, siendo principalmente pues, en países como la India, China y Estados Unidos, donde pues, más población estuvo encerrada, pero Colombia también figura dentro de estos primeros lugares. Diferentes estudios durante estos primeros meses, de las primeras semanas de la cuarentena, señalaron efectos psicológicos pues, en la población. ¿Listo? Entre ellos, por ejemplo, pérdida de esperanza frente al futuro, síntomas de ansiedad, depresión, problemas de sueño y síntomas de depresión. Aquí vemos, por ejemplo, que cerca del 50% de la población reportó, por ejemplo, en este estudio en Estados Unidos, algún síntoma, alguno de estos síntomas, pues, durante estas primeras semanas. ¿Listo? Generalmente, pues, que reportarán cambios en su vida, ¿cierto? Y cambios drásticos, digamos, en estas rutinas diarias. Ya, otros estudios previos, por ejemplo, durante la cuarentena de H1N1 en algunas partes del mundo, en Canadá, en Toronto, en el año 2011, también reportaron, digamos, efectos en la salud mental de las personas que tuvieron que guardar algún tipo de cuarentena. En Colombia, la cuarentena se definió por el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, que pues, obligó al confinamiento de gran parte de la población, o de todos los trabajadores no esenciales, y se adoptaron medidas de autocuidado, ¿cierto? O medidas de cuidado como el uso del tapabocas, el lavado de manos frecuentes y de distanciamiento social, obviamente, de cuarentena, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros planteamos este estudio como una aproximación cuantitativa de corte transversal. Se realizó una encuesta vía web donde hubieron 1.606 respuestas válidas ya que se llevaron a cabo entre el 1 y el 16 de abril, es decir, entre la semana 2 y 3 de la cuarentena. Ya, eh, lo cual lo sitúa como uno de los estudios que se hicieron más pronto, al menos en Colombia, a este respecto. Ya se diseñó un consentimiento informado que se presentó de manera virtual a todas las personas que aceptaron responder la encuesta. Este consentimiento siguió los lineamientos de la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Ya diseñamos una encuesta vía web donde adaptamos el cuestionario de salud general de Goldberg, validado para Colombia por Ruiz y colaboradores en el año 2017. También diseñamos un eje para conocer, un eje de respuestas, un eje de preguntas para conocer cuáles eran la adherencia o los niveles de adherencia a esas prácticas de autocuidado. Y lo hicimos, digamos, pues siguiendo un poco los lineamientos, o sea, adaptando, digamos, a modo de pregunta los lineamientos dictados por la OMS a principios de año. Bueno, la muestra de participantes estuvo conformada por 1.606 personas, la mayor parte mujeres, cerca del 70%, un 30% de hombres, la mayor parte eran jóvenes, entre 18 y 30 años, cerca de un 50%, adultos más o menos el 35.2%, entre 31 y 45 años, y mayores de 46 años el 14.1%. La mayor parte pues, se encontraba en un rango salarial de clase media, entre 2 y 4 salarios mínimos. También hubo una parte importante de personas que ganaban uno o menos de un salario mínimo. Y un sector también pues, a nivel de ingresos altos, ya la mayor parte era una población educada y un 29.1% de población con al menos el grado de bachiller. Bueno, el análisis estadístico que se planteó fue un análisis descriptivo, donde usamos análisis de varianza, una prueba ANOVA ya de una vía para realizar múltiples comparaciones y establecimos un nivel de significancia menor a 0.006, ya calculado usando la corrección de Bonferroni, de acuerdo a las múltiples comparaciones que hicimos en la muestra. Los datos fueron procesados usando el software SciPy de versión 1.41 de distribución libre. Bueno, los resultados muestran que el cerca del 36.3%, es decir, 583 casos, reportaron síntomas bajos o nulos de ansiedad y depresión en el cuestionario de Goldberg.
mientras que sí un porcentaje importante de la población, ¿cierto? Cerca del 21% reportaron niveles de ansiedad y depresión o síntomas de ansiedad y depresión en un rango moderado alto, ¿verdad? Y el 12.8% en un nivel alto. Generalmente, digamos, en esta forma de calificar el cuestionario se consideran, digamos, que de cuidado los niveles moderado alto y moderado alto. ¿Listo? Entonces, en este sentido, cerca del 33.8% de la población presentaba estos síntomas de ansiedad y depresión. Este cuestionario suele ser bastante efectivo para tamizar estos síntomas según bueno, diversos estudios. Al hacer, digamos, múltiples comparaciones de acuerdo a diferentes características sociodemográficas, vemos que por género no hay niveles, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Aunque las mujeres tienden a ser las personas más afectadas, las diferencias no son significativas o el tamaño no es proporcionalmente significativo en comparación con los hombres. Sin embargo, en el caso de los jóvenes, sí es significativa la diferencia entre los jóvenes quienes presentan, digamos, niveles de afectación moderado o alto en comparación, en mayor medida en comparación pues con adultos o adultos mayores. ¿Ya? De igual forma, son significativas las diferencias por nivel de ingreso salarial, siendo las personas de pocos ingresos, quienes presentan, de pocos ingresos medios, quienes presentan mayor afectación psicológica en comparación con las personas de ingresos altos, y siendo también las personas con nivel de educativo bajo en comparación con las personas de ingresos de nivel educativo medio o alto, quienes presentan mayor afectación psicológica. De igual forma, las personas que realizan teletrabajo, telestudio, comparativamente con quienes no lo realizan, pues son las que presentan también a más altos niveles de afectación psicológica. Pasando un poco a la afectación, a la percepción más bien del riesgo de contagio, vemos que la mayoría de personas, ¿cierto? Cerca más de la mitad, eh, reconocen una alta probabilidad de contagio y un miedo al contagio pues, que califican entre 5 o 10, es decir, pues, relativamente alto. ¿Cierto? Sin embargo, cuando vamos a comparar esto con la adherencia a las medidas de cuidado, por ejemplo, en este caso, con las medidas de cuidado como lavarse las manos o usar el tapabocas, ¿cierto? Toser con el codo, pues vemos que generalmente la adherencia, digamos, es baja, ya en comparación, pues, con niveles altos, ¿cierto? De adherencia a estas medidas, ya. Vemos que entre hombres y mujeres la adherencia es baja en su mayoría, cerca del 40, más de la mitad de la muestra es bajo, pero no hay diferencia, digamos, por hombres y mujeres. En el caso de los jóvenes, sí son los jóvenes, en el caso de la edad más bien, son los jóvenes quienes muestran niveles más bajos de adherencia, ¿cierto? En comparación con los adultos, ¿ya? Y los adultos mayores, ¿verdad? Y lo mismo en el caso del nivel de ingreso. Las personas de ingresos bajos y medios son las que muestran, ahí en este caso, son las que muestran, digamos, niveles de adherencia menor. ¿Listo? Lo mismo en el nivel educativo, las personas de nivel educativo bajo o medio muestran niveles de adherencia más bajos. En el caso de acatamiento de las medidas de distanciamiento social, ¿verdad? No hay tantas diferencias por grupos etarios, pero en general, como pueden ver, digamos, en esta columna, ¿verdad? Son más bajas, son más altos los porcentajes de baja adherencia al acatamiento de la cuarentena, ¿verdad? En todos, digamos, los sectores poblacionales, ¿cierto? Sin embargo, sí existen diferencias por nivel de ingreso, ¿verdad? Donde las personas de ingresos bajos y medios son las que menos se adhieren significativamente en comparación con las personas de ingresos altos. ¿Listo? Por último, en el conocimiento de, del virus y de los riesgos, ya la mayoría de personas reportan niveles de conocimiento alto, ¿ya? Y tienden a haber diferencias por nivel de ingreso y por educación, ¿cierto? Las personas con niveles de ingreso alto y medio quienes reportan niveles más altos de conocimiento, ¿ya? Y las personas con nivel educativo medio o alto quienes también reportan mayores niveles de conocimiento. ¿Qué nos dicen entonces estos datos? Bueno, en primera instancia, vemos que el 33.8% de la población muestra síntomas de ansiedad y depresión, lo cual es una cifra cercana a lo reportado por otros estudios que midieron estos efectos psicológicos durante las primeras 2 y 3 semanas de cuarentena en otras partes del mundo. En Italia fue más o menos del 32.1%, en el estudio de Casagrande, en China fue del 35%, en Argentina fue del 33% y en España del 32.4%, lo cual nos quiere decir que más o menos, al menos en el tamaño, digamos, de la población que reportan
estos estudios con afectación psicológica, nuestros estudios reportan un tamaño más o menos similar. Está también el estudio SciCovid Colombia, que se hizo durante las 2 últimas semanas de mayo. Se recolectó datos durante las últimas semanas de mayo, donde la afectación psicológica reportada ahí fue cerca del 29% de la población. En este caso, pues comparativamente hay un descenso más o menos de 5 puntos, y probablemente este descenso, pues, que se refiere en el estudio SciCovid, esté relacionado con que pues ellos tomaron datos más o menos 2 meses después del inicio de la cuarentena, nosotros en la semana 2 y la semana 3, y durante mayo ya empezaron a haber flexibilizaciones a la cuarentena, ¿cierto? Como que las personas podrían salir a hacer ejercicio 1 hora al día, algunos sectores laborales volvieron, como la construcción, las manufacturas, entre otros, volvieron a trabajar, lo cual por ahí pudo estar relacionado con este descenso en la afectación psicológica. ¿Ya? Vemos también que los jóvenes presentan más síntomas psicológicos en comparación con los adultos, lo cual es un resultado también consistente en la literatura, tanto en los estudios del COVID como en otras partes del mundo, como en España y como en Argentina. Son las personas también con bajo ingreso, ingreso medio y con nivel educativo bajo quienes muestran la mayor afectación psicológica, probablemente obviamente debido a que pues, muchas de las personas de bajo ingreso viven, no tienen un trabajo estable, viven generalmente lo que en Colombia se conoce como el rebusque, es cierto, de actividades de ventas diarias o cosas por el estilo, y pues obviamente el cierre de los comercios, la interrupción, digamos, de la rutina, pues va a causar grandes miedos respecto al futuro, al sustento económico y demás. Ya hubo muchas personas también que perdieron el empleo de la clase media, pues por ahí se explica un poco por qué este margen de la población es quien muestra la afectación psicológica más alto, ¿cierto? También se registra baja adherencia a las medidas de autocuidado y distanciamiento social, ¿verdad? Situación que se ha reportado en otras partes del mundo, donde al igual que vimos aquí, las personas conocen y la mayor parte de las personas conocen, tienen niveles altos de información, reportan niveles altos de preocupación frente al contagio, pero hay un acatamiento, un acatamiento bajo de las medidas tanto de cuarentena como un acatamiento bajo de las medidas de cuarentena y de las medidas de autocuidado como el uso del tapabocas, el lavarse las manos, ¿cierto? Ahí digamos hay un desafío un poco para la investigación y la intervención de cómo hacer efectivos, digamos, pasar un poco de este conocimiento de las medidas a acciones palpables por parte de la población para adherirse a ellas, ¿cierto? La adherencia a las recomendaciones de cuidado también se registraron en mayor proporción por nivel de ingreso, siendo las personas de ingreso medio y bajo quienes menos se adherían al distanciamiento social o las medidas de cuarentena. Obviamente, pues puede ser explicado por lo mismo que en el punto anterior, ya siendo que estas personas son las que tienen que salir a trabajar. Generalmente la cuarentena no era para los trabajadores no esenciales. Esos trabajadores que se consideraban esenciales pues son cajeras de banco, son cajeros de supermercado, trabajadores pues de enfermeros, ya trabajadores digamos de la vigilancia, ¿cierto? Que son en sectores de la población con niveles de ingreso medio o bajo, ya que pues van a registrar obviamente, si respondieron a la encuesta, registrar obviamente poca adherencia a la misma, ¿ya? Bueno, como conclusiones tenemos que la cuarentena tiene efectos psicológicos inmediatos en la salud mental de las personas, prevaleciendo los síntomas de ansiedad y depresión hasta un tercio de la población participante. La afectación psicológica es mayor en las mujeres, sin llegar a ser significativa esta diferencia, pero sí es estadísticamente significativa en personas con pocos ingresos y bajo nivel educativo, sugiriendo que la desigualdad social fue un agravante de la salud mental durante la cuarentena. Por último, pues a pesar de que las personas contaban con altos niveles de información respecto al riesgo y las medidas de autocuidado, la adherencia a dichas medidas se ubicó en un nivel medio bajo, ¿cierto? Señalando que la desigualdad social pues ha sido una barrera o es una barrera para que haya una adecuada adherencia y eficacia de estas medidas que han tratado de contener el virus o la propagación del virus. Bueno, esto ha sido todo. ¿Verdad? Muchas gracias por su atención. Yo soy Juan Felipe Martínez. Dejo aquí mi correo si alguien quiere, digamos, discutir un poco más estos resultados. Y hasta pronto.